Bueno, nos encuentra en un lugar algo diferente a lo que fueron las gestiones anteriores por el contexto que es absolutamente difícil y complicado, pero también nos encuentra en un edificio nuevo que fue inaugurado en el 2015 y como producto de muchos años de trabajo y de reclamo, era la única facultad de nuestra universidad que no tenía edificio propio. Vos conocés bien de aquellos momentos en los que, bueno, trabajábamos mucho para tener nuestro proyecto, nuestro terreno y después la posibilidad del financiamiento de la obra, que afortunadamente salió en 2010, revisamos el último proyecto, 2012 arranca la obra y 2015 ya se inauguró, así que para nosotros fueron esos últimos años de la otra gestión, digamos, muy productivos, muy gratos en relación a todo lo que esta facultad pudo crecer, ¿no? Así que bueno, por eso tratando de cuidar mucho y de hacer honor a tanto esfuerzo y tanta inversión que puso el Estado Nacional para que facultades como esta y muchas otras a nivel nacional tuvieran sus espacios propios, ¿no? Su infraestructura moderna, más adecuada y demás. Si uno analiza aquellos años, estamos hablando del 2006 al 2014, con este contexto ahora también ve una facultad con, bueno, con otras carreras, con otro contenido, con otro espacio para la extensión, para la investigación. ¿Cómo lo ves en ese sentido al recorrido hecho y al crecimiento? Mira, para nosotros fue notable, Mariano, porque nosotros estuvimos en la gestión anterior entre los años 2006 y 2014. Arrancamos con 4 carreras entre grado y posgrado y terminamos con 9 carreras. Una de ellas dictada a lo largo y a lo ancho de todo el país, que fue la especialización en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, que en ese momento se hizo con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner, que nos eligió como facultad y como universidad del interior de la provincia, y eso en el marco de lo que era toda la transformación del paradigma de derecho de niños, niñas y adolescentes. Bueno, se gestionaron estas políticas públicas encuadradas también en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que aún hoy nosotros estamos dándoles sus títulos de graduados y graduadas de todo el país a más de 600 profesionales que trabajan en instituciones público-estatales y que trabajan con la problemática de niñez, adolescencia y familia. Entonces, para nosotros fue un salto enorme, enorme, no solo en lo cuantitativo y en el presupuesto recibido y la inversión pública que hizo el Estado, sino fundamentalmente también en lo que implicó poder crecer en carreras, poder crecer en cantidad de graduados y en diversificar las distintas opciones para estudiar que se pudieron abrir, ¿no? Así que sí, el contexto es absolutamente diferente al que tenemos actualmente. Mirá vos, en aquellos años el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les pagaba esta especialización, les pagaba a los docentes para que esta especialización sea abierta y gratuita para los trabajadores del Estado y para jerarquizar la formación de nuestros trabajadores. Y hoy en día, que la reabrimos porque tenemos mucha demanda para volver a abrirla, no pudimos lograr financiamiento del Estado Nacional, de ninguno de los ministerios, para poder brindar la misma opción de formación y de jerarquización académica de nuestros cuadros de trabajadores del Estado, porque no hay financiamiento para eso, no hay presupuesto para eso, y bueno, evidentemente no es prioridad para el gobierno actualmente. En ese sentido se abrió la especialización, pero ya no pudo ser gratuita. La especialización como carrera de posgrado en este caso es arancelada. Entonces sí, uno nota algunas diferencias. Vos me preguntás, bueno, cómo me encuentro en este contexto, y sí, es bastante diferente a lo que nos tocó en las gestiones anteriores. En esa línea, bueno, uno no puede obviar la discusión de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, bueno, te tocó presidir el Consejo de Decanos, ¿no? Cuando dejaste de ser decana.
Así que en ese sentido tenés un panorama mucho más amplio y diverso de la situación. ¿Y cómo ves el presente y los desafíos en ese marco de las ciencias sociales, en este contexto que vos misma nos describís? Mira, nosotros en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, que es un consejo nacional en el que participan todas las universidades nacionales del país que tienen carreras de ciencias sociales, trabajamos mucho entre el 2003 en adelante por tratar de reparar un daño histórico que teníamos como herencia a las ciencias sociales, que era, bueno, lo que habíamos padecido todas las ciencias, pero en particular los cuadros y el desmantelamiento que se produjo durante la dictadura militar. Que en realidad otras disciplinas habían podido de alguna manera reparar ya en democracia, porque hubo programas y hubo planes que jerarquizaron otras disciplinas, como por ejemplo las ingenierías. No así las ciencias sociales. Entonces nosotros tuvimos una ardua tarea desde el Consejo de Decanos para poner en agenda las ciencias sociales, para jerarquizar nuestras plantas docentes, así jerarquizamos también, no estoy hablando solamente de lo salarial y de lo presupuestario, ¿no?, sino de la posibilidad de generar intercambios, retroalimentación académica, de producciones científicas, de generación de material bibliográfico, de producciones científicas que notablemente cambian el modo de mirar la sociedad y de comprenderla. Entonces, bueno, fue muy importante porque nosotros encontrábamos en aquellos momentos con diferencias, con discrepancias, pero en los distintos secretarios de políticas universitarias que hubo, encontramos la posibilidad de diálogo, de interacción. Y cuando fuimos con proposiciones que eran claras, consistentes en lo argumental y con objetivos definidos, tuvimos una buena receptividad de parte de la Secretaría de Políticas Universitarias. En estos últimos 4 años, que justo coinciden con el gobierno, con el cambio de gobierno, el último de Cristina Kirchner y los primeros años del gobierno de Macri, bueno, nosotros ahí advertimos una modificación muy importante en lo que es la relación que se tiene, en este caso desde la Secretaría de Políticas Universitarias, con las ciencias sociales, y también desde lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Porque ahí nosotros también tuvimos que entrar a poder poner en agenda las ciencias sociales, porque el ministro Barañao, por aquel momento, no reconocía las ciencias sociales como con el estatus de ciencias que ameritaba. Y en ese sentido, bueno, nos sentamos con él, debatimos, dimos discusiones y demás, y logramos algunos avances interesantes, como fue, por ejemplo, la generación del programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, que se llama PISAC, y que por primera vez y de manera inédita, en el 2009, se logra poner en agenda un programa de investigación que articula todas las universidades nacionales y que lo que investiga es el mapa de la heterogeneidad social de nuestro país, nada más ni nada menos. O sea, ese programa genera una radiografía de lo que es nuestro país actualmente en términos no solamente socioeconómicos, sino de acceso a bienes culturales, de posibilidades de desarrollo, acceso a la tecnología. Bueno, es materia prima ineludible para generar políticas públicas. O sea, para nosotros que tenemos la carrera de Ciencia Política y Trabajo Social, es un material valiosísimo. Eso se pudo hacer con el financiamiento que hubo a partir de ese programa y de ese ministerio, que hoy ya lamentablemente no existe como ministerio y que como programa es muy valorado, porque no hay modo de no valorarlo, es decir, aún siguiendo como ministro en el primer momento Barañao seguía sosteniendo esto, también la Secretaría de Políticas Universitarias, pero ya no con el financiamiento que había. Por lo tanto, hubo un deterioro en la intensificación que teníamos de trabajo que se traía.
Y en ese sentido me parece que esto, bueno, también habla de prioridades y de lo que se considera importante en términos de la relación universidades, gobiernos, Estado y región. Este era un material ineludible, no solo para la generación de políticas públicas, sino para conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Te digo un dato, por ejemplo, acceso a la tecnología. Este estudio dio, entre otras cosas, que más del 93% de los jóvenes y adolescentes que viven en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, por lo menos ingresan una vez al día a Internet y tienen acceso a una computadora o un teléfono. En el NEA esa cifra baja, alrededor del 60%. Y en el noroeste argentino, en el NOA, es menos del 30%. Entonces, uno ve que hay una desigualdad estructural en lo regional. Y estoy tomando solo algo que es acceso a bienes tecnológicos y a una cosa que para muchos de nosotros es elemental como herramienta de trabajo, que es el acceso a Internet. Entonces, por un lado hablamos de la intención, este mismo gobierno hablaba y habla de la intención de generar ciertas condiciones de ecuanimidad, de desarrollo igualitario, aunque no usan mucho la palabra igualdad, y por otro uno ve que Conectar Igualdad tiene cada vez menos recursos o no los tiene, o se da de baja. Como se dieron de baja muchas de las becas o se les cambia el sistema. Entonces, bueno, nosotros desde las ciencias sociales y humanas no podemos no advertir eso, porque es un dato claro de la realidad y como vos bien sabés, la interacción que nosotros tenemos, el diálogo que tenemos permanentemente con las comunidades y con las organizaciones sociales, nos muestra a diario cómo impacta eso. A nosotros no nos cuentan cómo es los indicadores de pobreza. Nosotros, bueno, vemos los números, pero lo vemos cotidianamente en nuestros estudiantes, en nuestros centros de práctica, el monitoreo que hacemos del seguimiento de las políticas públicas, lo que nos dan por resultado las investigaciones. Y la verdad que es alarmante, nosotros notamos un deterioro importante en lo que es el tejido social, en lo que es la comunidad, algunos sectores que son siempre más vulnerables que otros, como por ejemplo el sector, las poblaciones etarias que tienen que ver con niñez, adolescencia, la vejez, la población que está vinculada lamentablemente por padecimiento a cuestiones de discapacidad. Es decir, hay como directamente se le quitan no solo derechos y contribuciones, sino cualquier posibilidad de recuperar algo de aquello que se les viene quitando de a poco, digamos, ¿no? En esa línea se han dado, bueno, una serie de actividades interclaustros, por decirlo de alguna manera, de la comunidad además educativa, atravesada por, bueno, los movimientos sociales, el movimiento obrero, etcétera, y en esa línea se han realizado asambleas, abrazos simbólicos, tomas, ollas populares. Bueno, acá en la facultad hubo toma también, como Ciencia de la Educación. En esa línea dos cosas. Por un lado, alguna reflexión sobre todo ese proceso, y por el otro, ¿cómo crees, digamos, que es la forma en que estos distintos sectores deben, bueno, o construir colectivamente una resistencia o buscar las alternativas a justamente estas políticas públicas que vos describís? Mira, primero, bueno, valorar que todos los procesos de resistencia y de lucha me parece que son la opción y la única alternativa cuando uno analiza desde lo institucional cómo generar algún grado de resistencia a sea este gobierno o el que sea, digamos, ¿no? Acá no estamos hablando de cuestiones ni partidarias ni de Macri versus otro. Estamos hablando de políticas públicas que inciden directamente en lo que es la calidad de vida de nuestra población y el deterioro de la calidad de vida al punto de la pobreza y la marginalidad extrema.
Entonces, a nosotros nos parece absolutamente necesario generar alternativas, formas de resistencia, de lucha, y desde las ciencias sociales y humanas de argumentación sólida. O sea, nosotros no podemos, y creo que no lo hacemos, plantear una cuestión de reclamo solo porque nos parece que hay que reclamar o porque nos recortaron. Nosotros tenemos que sólidamente decir y argumentar por qué es necesario que la igualdad de el acceso, por ejemplo, a la universidad pública se vaya plasmando cada vez más con acciones que hagan lugar a esa igualdad. ¿Por qué? ¿Y qué implica no hacerlo? Ni que hablar a cuestiones elementales de sobrevivencia como es la alimentación o el derecho a la salud. En ese sentido, a mí me pareció sumamente importante y como equipo de gestión nosotros tratamos de acompañar los procesos de lucha, y estamos haciéndolo también, que se hicieron en las distintas unidades académicas. Acá los y las estudiantes de trabajo social definieron la toma de la facultad, y fue la primera facultad en el país que definió una toma de facultad. Nosotros acompañamos ese proceso. Queríamos sí que hubiera cierto grado de racionalidad colectiva. ¿En qué sentido? En que de esas decisiones formaran parte todos los claustros y la comunidad educativa en general, es decir, que nadie se arrogara el derecho de definir qué tiene que hacer el otro compañero de trabajo, sino que se pudiera debatir y demás. Esto fue así y fue, la verdad que fue muy productivo, se dieron debates interesantes, la facultad estuvo abierta las 24 horas, nosotros como equipo de gestión nos turnamos porque queríamos acompañar a nuestros estudiantes, o sea, nos quedábamos a dormir porque queríamos que si había alguna cuestión nosotros estuviéramos a la par de ellos. Lo que ocurrió también es que desde el momento de la toma de la facultad en adelante, que duró durante 21 días, se llevaron puestos 7 ministerios, hubo despidos masivos, no solo acá en la provincia, sino en otros lugares, en programas que tenían financiamiento del gobierno nacional. En nuestro caso, en nuestra provincia, por esos días despidieron a la gente que venía trabajando en los equipos de agricultura familiar, los equipos vinculados a salud mental. Y como unidad académica de trabajo social, esta facultad tomó roles muy protagónicos en otros momentos de crisis social. Ejemplo, en el 2001, esta facultad sentó en la mesa multisectorial de Paraná a los mejores cuadros políticos técnicos que teníamos, a los mejores cuadros formados para eso. ¿Para qué? Para trabajar sobre algunas políticas alternativas. Por ejemplo, el INCINIPA. Yo no sé si vos te acordás, se trata del ingreso ciudadano de Paraná, que constituye el primer antecedente en el país de lo que fue la asignación universal por hijo. Es decir, por ahí discrepamos entre algunos con los que compartimos la lucha y con los que compartimos los principios de la resistencia, que es, bueno, no estamos de acuerdo con las políticas de ajuste, no estamos de acuerdo con el presupuesto, el recorte presupuestario y demás. Diferimos en el cómo seguir. Y bueno, hubo una asamblea en la que se votó continuar la lucha de otra manera, que no era se levanta la toma y se acaba, sino por el contrario, se redobla. ¿En qué sentido? Empezar a interactuar mucho más fuertemente con organizaciones locales, provinciales, municipales, regionales, asociaciones civiles, que trabajáramos en algún proyecto que tuviera que ver con esto resistencial. Yo en lo personal creo, y lo dije en ese momento en la asamblea, a mí me parecía que ya no constituía una resistencia importante el hecho de estar las 24 horas en la facultad, digamos, durmiendo en el edificio, que genera toda una modificación de la dinámica institucional propia de la facultad, también genera algunos inconvenientes respecto a la posibilidad de dictado de las asignaturas, algunos malestares que tenían que ver con algunos estudiantes que querían
tener clase. Entonces, bueno, fue muy interesante el debate, muy valioso de parte de todos los sectores, y por ahí pasaron algunas de las diferencias, discrepancias. Los estudiantes y las estudiantes de nuestra facultad, en este caso fue el FUP, que propuso el levantamiento de la toma ese día, el día 10, para redefinir la lucha en un sentido más abarcativo, digamos, ¿no? Y más intersectorial. Esa moción fue apoyada por los colegas que forman parte de ACDU, de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios, y bueno, se definió de esa manera. Nosotros como equipo de gestión seguimos trabajando en la misma línea, es decir, yo desde el Consejo Decano, porque participo ahí, generando cuestiones alternativas que tengan que ver directamente con cómo incidir en que estas cosas mejoren y que tengan concretamente una resonancia respecto a la cotidianidad de algunas de las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos. Por darte un ejemplo, había algunos estudiantes que así en la charla cotidiana nos decían, la verdad que yo prefiero levantarme a las 6 de la mañana e ir a trabajar al centro de práctica donde estoy, en el merendero, donde esté, y no necesariamente hacer una resistencia que tenga que ver con quedarme en la facultad. Y eso tiene que ver muy posiblemente con la pertinencia temática de nuestras carreras, que son trabajo social y ciencia política como las básicas y las permanentes, y otras carreras que como tecnicatura se van sumando de distinta manera. Entonces, bueno, me parece que fue un proceso más que interesante el que se dio con lo de la toma, pero que sigue. Nosotros queremos seguir mejorando las condiciones para que nuestros estudiantes no solo puedan entrar, sino que puedan quedarse y puedan recibirse. En ese sentido hemos propuesto modificaciones que ya fueron aprobadas respecto, por ejemplo, en la carrera de ciencia política, a levantar el tema de las obligatoriedades de los cursados en materias que puede haber la alternativa de que el alumno rinda libre. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy en día nuestros estudiantes trabajan, muchísimos trabajan. Y si no pueden venir a cursar a la tarde, al horario que el docente acomoda, tratando de que sea lo más amplio posible y lo más accesible posible, porque vos trabajás, fue una traba que vos no podés sortear, porque si te obligan a cursar, no podés hacerlo. Entonces, propusimos proyectos, ya se fueron aprobados, ayer se aprobó en el Consejo Superior, y bueno, vamos a tratar de seguir trabajando con la Comisión Político-Pedagógica de la Facultad en tratar de acompañar esos procesos formativos y de poner en acto que esto que la universidad es abierta, es gratuita y demás, también sea acompañante en ese proceso de formación para que efectivamente te puedas recibir, aunque trabajes, aunque tengas que gestionar becas. Estamos tratando de ampliar el sistema de becas, estamos trabajando muy fuertemente con el centro de estudiantes para ver cómo cooperamos con el tema de la fotocopiadora, para no largarles la mano a los estudiantes que están en el centro, que pueden ser cualquier agrupación circunstancialmente, y que se encuentran con que, bueno, si la fotocopiadora no funciona bien o los compañeros que están ahí colaborando no pueden sostenerse. Entonces, bueno, estamos trabajando, abriendo como distintas líneas para fortalecer esto de poner en acto, no de decir, sino de poner en acto que nuestros estudiantes se puedan quedar, ¿no? La última, en un momento se hacía como una falsa dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias más técnicas, por decirlo de alguna manera, y por ahí algunas declaraciones de algunos funcionarios, de algunos gobernadores también, hicieron hincapié en diferenciar de alguna manera por categorías clasistas el ingreso y la permanencia en la universidad pública. ¿Alguna reflexión sobre esto? Enmarcado además en que estas cuestiones que bien remarcabas de lograr determinados derechos que permitan bueno, estudiar en un contexto en el que bueno, hay muchos que laburan y muchos que tienen 2 o 3 laburos incluso, porque el contexto mismo te lleva a eso.
Bueno, ¿cómo analizás por ahí esas declaraciones desafortunadas en este contexto y bueno, cómo crees que a futuro se debe enmarcar esta lucha? Mira, a mí me parece que las ciencias son necesarias todas y me parece que es respetable que cualquier persona pueda elegir la carrera o la disciplina que le guste más. El tema es qué hacemos con eso. Y a mí me parece que las ciencias sociales y humanas, no solo no tenemos que ser desmerecidas respecto de otras o subestimadas respecto de otras, sino que sí, como obligación tenemos y como responsabilidad tenemos que argumentar y disputar espacios que tengan que ver con poner palabra y reflexión a esto de que para qué están las ciencias sociales y humanas. Porque es muy sencillo mostrarle a la sociedad que vos con este aparato que inventaste, la gente ve mejor. Pero es muy difícil mostrar o hacer más accesible, porque no es materializable, sino que se traduce en formas de interacción, en comportamientos. Por ejemplo, ¿por qué cuando trabaja un colega profesional, trabajador social, un psicólogo, un terapista ocupacional, el cambio y la modificación de conductas más saludables genera mejores relaciones y modifica la vida cotidiana de las personas, mucho más que un par de lentes? ¿Por qué? Si una persona que consume cualquier tipo de sustancia, por lo que fuere, digamos, puede trabajar esa problemática familiarmente, a esa familia le cambia la vida. Pero claro, eso no se ve de esta manera. Entonces, para nosotros tenemos la obligación y en algún punto el desafío de poder poner palabra y argumentación de por qué son tan necesarias, como lo es la ciencia política. ¿Por qué? Porque el diseño de una política pública, más allá que se plasme en un programa, en un proyecto, como sea, le cambia la vida a las personas. Cuando nosotros hace algunos años atrás veíamos, me acuerdo que estaba como ministro de Salud a nivel nacional Ginés González García. Se trabajó mucho en, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos, medidas de cuidado y demás para prevención de embarazos no deseados. Y en particular se trabajó con la población adolescente y joven. Nosotros en aquel momento teníamos estudiantes haciendo prácticas en centros de salud y en el hospital de niños. Asume Ocaña, ministra en lugar de Ginés González, y nosotros vimos inmediatamente cómo empezó a crecer la curva de embarazo adolescente y de embarazo de jóvenes y de niños no deseados. Ahí hicimos una intervención directa en aquel momento con el ministro Schiano, que era ministro de Salud de la provincia, y pudimos advertir esto y la provincia hizo una inversión y compró anticonceptivos y demás y se distribuyeron porque en ese momento que Ocaña había asumido se cortó la provisión de anticonceptivos. Entonces, eso, si yo no te muestro esto y no te digo cómo le impacta, tiene que ver con políticas públicas que cambian no solo la vida de una persona, la vida de las personas, de las familias, de las comunidades y de la sociedad. Entonces, por eso me parece que nos resulta más difícil que otras ciencias u otras tecnologías mostrar qué hacemos y qué impacto tiene eso en la vida de las personas.